La segunda. Ya, la segunda. ¿Y la primera derivada para qué nos sirve? Para hallar crecimiento y decrecimiento. Ya, puede utilizarse para hallar los puntos críticos para extremos relativos y eso corresponde a hallar los puntos máximos y mínimos. Y también nos permite determinar en qué intervalos la función crece o decrece. Ya, eso no se olviden. Ya, la segunda derivada nos permite determinar los puntos críticos para puntos de inflexión y también saber los intervalos de concavidad de la función. Entonces esas cosas hay que comprender bien porque si no sabemos para qué sirven y cómo podemos emplear la primera derivada a la segunda, entonces no nos va a complicar al momento de resolver ejercicios. Aquí tengo la primera derivada de la función f de x. Necesito la segunda derivada. Entonces f segunda de x igual... ¿Cuánto es la segunda derivada? ¿Cuánto tiene? 1 sobre x más 2 a la cuarta yo tengo. A ver, los De demás. mí me sale 2 dividido entre x más 2 a la 3. A mí también. A ver, vamos a ver si está correcto porque esto ya hemos visto, entonces no tiene que haber dudas. Ya, aquí es menos, vamos a hacer f' de x igual que 1 menos 1 sobre x más 2, todo eso elevado al cuadrado. Ya. Procedemos a derivar f segunda de x, esa es la lectura, f segunda de x, derivada de 1 es 0. En este término tenemos variable independiente en el denominador. ¿Qué regla corresponde para derivar ese término? ¿Cocientes? Del cociente, ¿verdad? El cociente, sí. Regla del cociente. Entonces, ¿cuál es esa regla? De la siguiente manera, aquí vamos a anotar bueno, no es necesario paréntesis o corchete, pero no se confundan de que este signo negativo afecta a todos los términos que va a tener esta fracción. Ya, entonces, derivada de un cociente de dos funciones es derivada del numerador que es 0 por el denominador sin derivar. No lo anoto el denominador porque sé que 0 por cualquier cantidad siempre va a ser 0. Entonces no anoto el denominador ya que a veces hay confusiones y indican de que 0 por x más 2 al cuadrado es x más 2 al cuadrado. Se olvidan de que se olvidan de anotar el 0 y dejan x más 2 al cuadrado y así se hace operaciones que están mal y que si eso está mal, lo demás va a estar mal, lógicamente. Entonces, menos el numerador sin derivar, que es 1. Si quieren lo anotan, si no, no importa, porque es la unidad. Por la derivada del denominador, x más 2 al cuadrado. Todo lo anterior entre el cuadrado del denominador. Entonces, x más 2 al cuadrado, todo eso elevado al cuadrado. El 0 ya no se anota, no se debe anotar. Aquí signo negativo, línea fraccionaria, menos signo menos. Este 1 no lo vamos a anotar porque 1 por cualquier cantidad va a ser esa misma cantidad. Derivada de x más 2, todo eso al cuadrado es
el resultado es 2, ya un corchete vamos a anotar mejor, es 2 por x más 2 elevado a la 1 por la derivada de la base que es la unidad, entonces eso no se anota. Ya, aquí es 2 menos 1 es 2, ¿verdad? Perdón, 2 menos 1 es 1, entonces el exponente 1 no se anota, por eso es que no anoto nada aquí. En el denominador me queda x más 2 a la cuarta. F segunda de x es igual que menos por menos más. Aquí lo que puedo hacer es, fíjense que puedo simplificar x más 2 con x más 2. Aquí el exponente es 1 y aquí es 4, entonces lo voy a reducir en una unidad. 4 menos 1 es 3. Me queda en el numerador 2. Signo positivo, ¿no? Porque menos por menos es más, entonces el signo más no se anota. 2 dividido entre x más 2 elevado al cubo. ¿Lo tienen así o no? Sí, hasta ahí estoy bien. Ya. Entonces, ahora, ¿qué hay que hacer? Estamos calculando puntos de inflexión. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo se calculan los puntos críticos para puntos de inflexión? Lo igualamos a 0. Ya. Esa es una posibilidad. ¿Y la otra? ¿Cuál es la otra posibilidad para hallar puntos críticos? X es diferente. No. Encontrar donde la derivada no existe. ¿Quién dijo eso? Va a pasar la materia. Ya, eso es correcto. Encontrar los valores de la independiente en donde la derivada no existe. Eso es la otra posibilidad. Esas son las dos posibilidades para determinar puntos críticos para puntos de inflexión. ¿Ya? Entonces, esas son las dos posibilidades. La primera es igualar a 0 la segunda derivada. Juan Matías, por favor, apaga tu micrófono, no me dejas ver la clase. No existe f segunda de x. Ya, esa es la simbología que vamos a utilizar para indicar de que queremos saber en qué valores de la independiente la segunda derivada no está definida. Ya, aquí hay que resolver esta ecuación, ¿no? ¿Y cómo han resuelto esta ecuación? Aquí es, para que este cociente sea igual a 0, el numerador debe ser igual a 0 y el denominador debe ser distinto de 0. ¿Así lo han hecho o no? Yo me quedé ahí porque no sabía cómo hacer con el 2. Ya, aquí que dice, ya, aquí vamos a ver. 2 es igual a 0, ¿qué dicen ustedes? No es igual a 0, ¿no? Es distinto. Aquí no se va a encontrar ningún valor de x en donde este cociente sea 0. La única manera es que el numerador sea 0, pero fíjense que en el numerador no hay variable x. Entonces, esto es una constante, es un número.
y solamente tenemos que indicar que 2 es distinto de 0 y analizar, ¿no? Porque si analizamos nos damos cuenta que con ningún valor real este cociente nos da 0. Aquí lo que hacemos es resolver para que esta expresión nos dé 0, que es una potencia. La base sí o sí debe ser 0. X debe ser distinto de menos 2. Esto es una condición para tener en cuenta de que en este cociente la variable x no puede ser menos 2, ya que con ese valor se genera una división entre 0. En conclusión, no existe puntos críticos para puntos de inflexión igualando a 0 la segunda derivada. Entonces no hay puntos críticos mediante esta condición o posibilidad, si quieren. Ya, en esta segunda, lo que hay que hacer es determinar el dominio de f segunda. Disculpa, ¿podría bajar un poquito más la cámara? No sé, ya no se ve lo que están estudiando. Gracias. Ya, entonces para la segunda posibilidad necesitamos saber en qué valor de x la segunda derivada no existe. Entonces para eso, dominio de f segunda, tenemos la segunda derivada de la función. Y antes de seguir, la primera función es una función en donde se puede ver que la variable independiente es x. Tenemos aquí la segunda derivada de esta función que tenemos aquí. Yo les pregunto, ¿esto de aquí es una función o no es una función? ¿Qué dicen ustedes? Sí, es una función. Sí, ¿verdad? Es una función. Esto de aquí es una función. Y esta otra, que es la segunda derivada, ¿también es una función o no? Igual es una función. También, ¿verdad? Es una función que depende de la misma variable independiente. Ahora, si la primera función se puede graficar, ¿será que la segunda también se puede graficar o no? Es que es la Sí. f' de x. Sí, se puede. Sí, ¿verdad? Si es una función, también se puede graficar. Y la tercera, de la misma manera, esta función, no tercera derivada, ¿no? Estoy diciendo la tercera función que representa f segunda de x, es la derivada de f de x. La segunda derivada de f de x también es una función y por lo tanto también se puede graficar esta función que tenemos aquí. Entonces las tres funciones se pueden graficar. Como son funciones, las tres son funciones, también se le puede determinar el dominio. No se olviden eso. Eso lo repito porque a veces indican que a la primera derivada no se le puede graficar, no se le puede calcular el dominio. Lo mismo para la segunda, entonces no se olviden del concepto de función. Si esta es una función, la derivada de la original es otra función que es función derivada, tiene ese nombre. Y la otra, derivada de segundo orden. Y así sucesivamente. Ya entonces el dominio de f segunda, tenemos la segunda derivada de f de x. Si es una función, se puede calcular su dominio. Esta función no está definida. Antes de eso, dominio de f segunda está definido para todo x real. Esto siempre obligatoriamente deben anotar. Esto nos indica de que la variable independiente debe ser un número real. Ahora, si hay condiciones en la variable independiente, se anota el tal que y la condición que corresponde. Y en este caso sí hay una condición, es que el denominador no puede ser
menos 2, ya que en ese valor se genera un 0 en este denominador, un resultado 0. Entonces, como hay condición, anotamos tal que la variable x debe ser distinto de menos 2. Entonces, la segunda derivada no está definida en x igual a menos 2. Nos falta ahora determinar si ese valor de x igual a menos 2 pertenece al dominio de la función. Aquí tenemos la función original. Aquí indico su dominio de f. Está definido para todo x real, tal que, fíjense que hay variable independiente en el denominador y por lo tanto esa función está definida en todo el conjunto R, excepto en el valor de menos 2. Ese es el dominio de la función. Ahora, en la segunda derivada, el valor de x igual a menos 2 no define a esa segunda función, es esta función. Ahora, como ese valor también no pertenece al dominio de f, como no pertenece, entonces no es un valor crítico. X igual a menos 2 no es un valor crítico, ya que x igual a menos 2, aquí me falta distinto, aquí es distinto. Aquí me faltó eso. Ya, eso, por favor. Entonces no hay puntos críticos para puntos de inflexión mediante esta condición y por lo tanto en ambos casos no hay puntos críticos para puntos de inflexión. Y si no hay puntos críticos para puntos de inflexión, entonces no hay puntos de inflexión. ¿Y eso cómo se anota en la respuesta final? Ya, anoten aquí conclusión. Y la respuesta no es que lo que yo diga esté correcto, simplemente es cuestión de cada uno y ver la manera en cómo quiere indicar su respuesta. Ustedes anotan conclusión, no hay punto de inflexión, ¿no? Todos estamos de acuerdo. Ahora, ¿cómo vamos a dar esa respuesta? Conclusión, 2 puntos. No hay punto de inflexión. Escribir eso no tiene mucha especificación. No hay punto de inflexión en dónde, o sea, no especifica nada. Anotan la función la función definida por f de x igual que x más 1 dividido entre x más 2 no tiene puntos de inflexión. ¿Quedó claro o no? Pregunta ¿por qué distinto de 0? Ya, aquí hemos igualado a 0 el numerador y el denominador hemos dicho de que debe ser distinto de 0. Pero el numerador no, fíjense que no hay variable, no hay variable x, entonces simplemente lo que vamos a hacer es comparar ese valor constante con este valor que es 0 y indicar si es cierto o no. Como 2 no es igual a 0, entonces por eso es que anoté aquí distinto. 2 es distinto de 0. Porque yo no lo puedo dejar así. 2 igual a 0 no es absurdo. Eso no. El 2 no es igual a 0. Por eso es que aquí tenemos distinto. 2 distinto de 0. Y aquí este símbolo de distinto es por el teorema que estamos aplicando. El cociente entre dos números reales es 0 si y solo si el numerador es 0 y el denominador distinto de 0. Como el numerador no es 0 y tampoco el denominador no va a ser 0 en ese valor, entonces no hay
valor de la incógnita en donde este cociente sea 0. Una pregunta, x más 2 elevado a 3. Ya, ¿qué sucede con este exponente 3? ¿Cómo fue que lo eliminé, no? Ya, Sí. esto es cuestión de analizar solamente. O sea, lo más lógico aquí es preguntarse y responderse lo siguiente. Para que esta potencia sea 0, la única manera es que la base sea 0. Entonces, por eso es que directamente igualé esta base con este valor de 0. Bueno, con el signo de distinto, ¿no? Eso fue lo que hice. Eso es la única manera para que esta potencia nos dé 0. Por eso es que aquí ya no anoté este exponente 3. Si ustedes quieren, apliquen raíces. En este caso, como es raíz cúbica, no hay ningún problema. Cuidado con las raíces cuadradas. Ahí no se puede tachar y eliminar raíces y exponentes como les parezca. No, hay que tener cuidado con eso. Si ustedes quieren, apliquen raíz cúbica en el primer miembro y en el segundo, y de esa manera les queda en el primer miembro x más 2. En el segundo, raíz cúbica de 0 les queda como resultado 0. X más 2 distinto de 0, x distinto de menos 2. Si se supone que se ha obtenido un punto crítico o dos puntos críticos para puntos de inflexión, supongamos que habían dos puntos críticos, ¿qué hay que hacer? El decir que son puntos críticos para puntos de inflexión a nosotros no nos da la suficiente información de que en ese punto crítico haya un punto de inflexión. Entonces no es suficiente con solo calcular e indicar que son puntos críticos para puntos de inflexión. Hay que realizar el análisis de la concavidad de la función antes y después de los puntos críticos. Entonces, si hubieran dos puntos críticos, en el primer punto crítico, antes del crítico y después del crítico, necesitamos conocer la concavidad de la función. Y va a haber punto de inflexión si la función cambia de concavidad al pasar por el punto crítico. ¿Y a qué me refiero con cambio de concavidad? Antes del crítico es cóncava hacia arriba y después del crítico es cóncava hacia abajo o viceversa. Si sucede eso, entonces es un punto crítico. Es un punto de inflexión, ese punto crítico para puntos de inflexión. Eso es lo que hay que hacer. No basta con decir de que es un punto crítico para puntos de inflexión. Al igual que en máximos y mínimos, ¿no? Ahí lo primero que hacemos es determinar los puntos críticos para extremos relativos. Entonces, igualando a 0 la derivada, o sabiendo en qué valores de la variable independiente la derivada no está definida, esas dos condiciones no son suficientes para indicar de que hay máximo o mínimo en esos puntos críticos. Hay que analizar, ya sea con el criterio de la primera derivada o de la segunda derivada.